Muchos coinciden que el gran desarrollo de la ciencia que ha llevado adelante el hombre ha sido posible a partir de que se han desarrollado sistemas de numeración. Pero estos sistemas de numeración, como hoy lo conocemos, no siempre han sido iguales, sino que, digamos, la historia registra sistemas muy antiguos, como es el sistema egipcio, el sistema griego, el sistema chino, el romano antiguo y el romano moderno. En todos los casos, a cada uno de los valores numéricos se le asignaba un símbolo. Pero lo que realmente ha sido revolucionario ha sido la creación del sistema de numeración posicional que se le atribuye a los hindúes en el siglo VII, pero lo que lo desarrollaron, lo expandieron por todo el viejo mundo fueron los árabes que monopolizaban prácticamente el comercio de aquella época. Desde su creación no ha sufrido prácticamente cambios y ha permitido no solamente representar los números, sino ha permitido generar operaciones como las que hoy conocemos utilizando este sistema de numeración. Este sistema de numeración, digamos, se basa en lo que se llama teorema fundamental de la numeración posicional, que tiene una serie de propiedades. Y empezando por esta, todo número está compuesto por una parte entera y una de fracción. Bien, hay y ambas están divididas por lo que se llama coma decimal. A la izquierda se ubica la cantidad de unidades enteras y a la derecha, después de la coma decimal, se ubica una parte de fracción, que es una fracción de la unidad. Bien, estos dos componentes forman el número. En el caso de los números enteros, la parte de fracción implícitamente es cero, por eso no se lo coloca, y al no tener componente de fracción, no hace falta, o se interpreta que implícitamente también tiene la coma implícita, no hace falta colocarla. Todo sistema de numeración está formado por un número finito, eso significa un número acotado de símbolos llamados dígitos, cuyo número determina la base del sistema de numeración. Y nosotros aquí vamos a ver, digamos, tres sistemas de numeración posicional: el sistema posicional de base 10, de base 2 y de base hexadecimal. Base 16 es esto. Base 10 porque es lo que nosotros como usuarios del mundo contemporáneo utilizamos. La base binaria porque los sistemas informáticos trabajan con códigos binarios. Y el hexadecimal porque ya vamos a ver que hay una forma muy sencilla de pasar del sistema binario al sistema hexadecimal. Estos sistemas de numeración posicional tienen un componente que los describe, que es la base, que es la cantidad de dígitos que dispone para representar. Se pueden representar infinitos números, pero solo se pueden hacer con aquellos dígitos que componen la base. Cada dígito en el sistema tiene un valor intrínseco de unidades que representa. ¿Está bien? En el sistema decimal tenemos los dígitos desde el 0 al 9 y desde el 0 al 9, el 0, que significa la unidad, pasamos al 1, que significa una unidad, de ahí al siguiente, que es 2 unidades, y así para llegar hasta el 9. Ese es el valor intrínseco de cada uno de los símbolos. Pero no solamente tiene un valor intrínseco, sino que tiene un valor en función de la posición que ocupa cada uno de los dígitos dentro de la estructura de un número. Esa posición de cada uno de los dígitos queda determinada por el lugar que ocupa, según sea a la izquierda o a la derecha de la coma decimal. La posición inmediatamente a la izquierda de la coma decimal se dice que es el orden 0 y de ahí va a crecer hacia la izquierda. Por lo tanto, la posición siguiente a la posición de orden 0 será la posición de orden 1 y así crecerá sucesivamente hacia la izquierda, pudiendo llegar hasta orden infinito. Y como crece hacia la izquierda, decrece hacia la derecha en la zona de la fracción del número. A cada orden, a cada posición, se le asigna un valor y ese valor se llama
peso de la posición. Ese valor peso vale la base del sistema de numeración elevado al orden. Bien, ya lo vamos a ver en detalle para qué nos sirve y que está conectado con lo que vimos en la primaria sin que nos hayan enunciado todas estas propiedades. El valor relativo que ocupa cada uno de los dígitos es el producto del valor intrínseco del dígito por el peso de la posición que ocupa. Dijimos que cada uno de los dígitos tiene un valor intrínseco que le es propio, pero también tiene un valor relativo, y esto está en función de la posición que ocupa. Un dígito, digamos, tiene un valor relativo distinto según la posición que ocupa dentro de la estructura de un número. Y finalmente, el valor de un número queda determinado por la suma de los valores relativos de los dígitos que componen el número. Lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a empezar trabajando con el sistema de numeración posicional decimal. ¿Esto qué significa? Que la base del sistema es la base 10. ¿Sí? El número que nosotros vamos a tomar para poder reconocer estas propiedades que acabamos de describir es un número cualquiera. Yo he tomado el 171,25. En este número, reconozcamos, según la primera de las propiedades que veíamos, que hay un componente entero, en este caso 171, y una parte de fracción que es 0,25. Estos dos componentes forman el número 171,25. Nosotros estamos trabajando con una base 10. Esto significa, es el sistema de numeración posicional decimal, significa que en este sistema solamente podemos trabajar con los dígitos del 0 al 9. Cada uno de los dígitos que mencioné tienen un valor intrínseco. Digamos, el valor 0 significa la nulidad, el valor 1 significa una unidad, el 2, 2 unidades y así sucesivamente hasta llegar al 9. Digamos, se dice que el valor intrínseco de cada uno de los dígitos va creciendo en forma monótona, creciente en saltos de a una unidad. Bien, si fuera el sistema binario, tendríamos dos elementos, dos símbolos solamente para la representación, que es el 0 y el 1. Y si tuvieran un sistema hexadecimal, base 16, los dígitos serían 0, 1, 2, 3 hasta llegar al 9, igual que en el sistema decimal, pero le agregamos los dígitos A, B, C, D, E y F, cuyos valores intrínsecos comienzan con el símbolo A, que representa 10 unidades, para llegar al símbolo F, que representa 15 unidades. Fíjense un detalle que se da en todos los sistemas de numeración, que el mayor dígito que presenta un sistema de numeración es igual a la base menos 1. De tal manera que el mayor dígito en el sistema binario es 1 cuando la base es 2. El mayor dígito en el sistema decimal es 9 cuando la base es 10. Y el mayor dígito en el sistema hexadecimal es una F que representa 15 unidades cuando la base es 16. Eso es una propiedad que después la vamos a retomar cuando estudiemos los sistemas complementados. Continuemos con este ejercicio. El valor 171,25 que hemos tomado como ejemplo, los vamos a ubicar en lo que decíamos orden. ¿Está bien? Y decíamos que inmediatamente a la izquierda de la coma decimal se ubican los órdenes crecientes desde 0 en adelante y en la parte derecha de la coma decimal están los órdenes decrecientes que corresponde a la zona de fracción y comienza con el primer orden inmediatamente a la derecha, que es menos 1. Y de ahí va decreciendo en menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Bien, coloquemos dentro de esta estructura de orden nuestro número ejemplo, 171,25. Y reconozcamos cuáles son los órdenes que tiene cada uno de los dígitos. Tengo este
este dígito 1 que está en el orden 0, el 7 que está en el orden 1, el 1 que está en el orden 2. Para la parte de fracción tengo el dígito 2 ubicado en el orden menos 1, el dígito 5 ubicado en el orden menos 2. Bien. Decíamos también que en una de las propiedades que cada una de las posiciones tiene asignado un valor que se llama peso, y ese peso se lo encuentra como la base elevado al orden. Significa que esta posición tiene asignado un valor peso que es la base elevado al orden. La base que estamos trabajando en el sistema de este ejemplo es base 10 elevado al orden elevado a la 0. 10 elevado a la 0. La siguiente posición tiene asignado un peso que es la base del sistema, 10 elevado al orden, elevado al orden. Y así podemos seguir encontrando los pesos para cada una de las posiciones. Así encontraremos 10 al cuadrado, 10 al cubo y 10 a la cuarta. ¿Está bien? Y así podríamos seguir encontrando los pesos que se corresponden con los diferentes órdenes. De la misma manera que lo hacemos en la parte entera, lo podemos hacer para la parte de fracción y encontrar la base elevado al orden también. ¿Está bien? Por lo tanto, van a dar exponentes que son negativos. ¿Bien? Habíamos visto que el valor relativo de cada uno de los dígitos se encuentra como el producto del valor intrínseco de cada uno de los dígitos por el peso de la posición que ocupa. Para el ejemplo que tenemos, este primer dígito tiene un valor relativo de 1, valor intrínseco, multiplicado por el peso de la posición que ocupa. Este 1 ocupa el orden 2, por lo tanto, el peso es 10 al cuadrado, 10 al orden. El siguiente dígito, 7, tiene un valor relativo de valor intrínseco multiplicado por el peso de la posición que ocupa. El peso de la posición que ocupa es 10 a la 1. 10 a la 1 es 1, es 10. Finalmente, para la parte entera, 1, el dígito 1 en esta posición tiene un valor relativo de 1 multiplicado por 10 a la 0. Ese 1 viene del valor intrínseco del dígito y el 10 a la 0 viene del peso de la posición que ocupa el dígito. Fíjense acá que yo tengo el dígito 1 y acá tengo también otro dígito 1, pero este dígito 1 tiene un valor relativo 1 multiplicado por 10 al cuadrado, y eso es 100. ¿Está bien? Lo cual es razonable porque este 1 representa a 100 unidades, una centena. ¿Está bien? Y este otro dígito representa a las unidades, y es 1 por 10 a la 0, 10 a la 0, recordemos que es 1, 1 por 1 da 1. Este valor relativo de este dígito corresponde a una unidad, este dígito corresponde a 100 unidades. El mismo dígito tiene representaciones diferentes, representaciones relativas diferentes, porque ocupa posiciones diferentes. Así como lo hemos hecho para los dígitos que componen la parte entera, lo hacemos para la parte de fracción, donde ese dígito 2 vamos a encontrar su valor relativo, valor intrínseco multiplicado por su peso, y para el siguiente dígito, el valor relativo será 5 multiplicado por el peso de la posición que ocupa. El peso de la posición que ocupa ese 5 es 10 a la menos 2, la base elevado al orden. ¿Bien? Tenemos acá los valores relativos de cada uno de los dígitos que componen ese número, y para encontrar su representación, lo que hacemos, última propiedad, dice que el valor de un número queda determinado por la suma de los valores relativos de los dígitos que componen el número. Por lo tanto, debemos sumar los valores relativos que habíamos indicado precedentemente. Resolviendo estas operaciones, nos vamos a encontrar que este primer dígito 1 representa 100 unidades, el siguiente 7 por 10 a la 1 es 70, 1 por 10 a la 0 es 1, 2 por 10 a la menos 1
a la menos 1 es 0,2, 5 por 10 a la menos 2 es 0,05, eso es 171,25. En realidad estamos llegando al mismo valor porque partimos de un sistema de representación decimal y llegamos a la representación decimal, que es el sistema de pivot que se usa para todas las